Primeros invitados, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Lucas Da Pena, bienvenido, gracias por estar aquí. No, por favor. Contador Julio Moreno, también bienvenido y gracias por el tiempo gracias por invitarnos. que nos dan, ¿no? Sí. Contador, ¿cómo ha tomado, digamos, esta medida dispuesta por el Gobierno Nacional impulsada para que el Congreso apruebe este pago de la deuda pública, usted particularmente? Sí, yo soy optimista, obviamente, desde un comienzo, pero creo que la lectura es mucho más amplia. Acá hay que pensar primero que este gobierno quiere terminar de una sola vez con todo lo que sea deuda externa, deuda en default, salir de una sola vez de default y abrir a Argentina un mercado financiero en el mundo. Eso sería el primer paso como una decisión política. Recordemos que cuando se vencía la cláusula pari passu, ha habido una propuesta de los bancos de comprar toda la deuda de los hold down. Y bueno, nuestra presidenta no quiso en ese momento y bueno, hoy por supuesto tenemos números mucho más altos y más es el costo, o sea que de última esto vendría un poco en relación a que hay muchos legisladores, especialmente kirchneristas, que se oponen a este arreglo, cuando en definitiva ellos originalmente se habían opuesto y ahora es mucho más caro, es más valioso y también siguen oponiéndose, así que yo no veo la causa de por qué se siguen oponiendo. Y después el dato más importante es la apertura hacia las instituciones. El hecho de que se discuta en el Congreso qué se va a hacer con la deuda, si se va a aprobar, se va a pagar o no se va a pagar, y la próxima discusión que viene es cómo se van a distribuir los empréstitos que va a recibir Argentina, creo que es un logro político importantísimo este gobierno, en donde abre la discusión, y recordemos que en el gobierno anterior, como tenía mayorías, directamente no había ningún tipo de discusión, era lo que el Poder Ejecutivo quería. Así que de todos lados creo que es importante destacar el trabajo que está haciendo, la apertura que está haciendo este nuevo gobierno, y por otro lado creo que también es destacar el deseo de terminar más caro o más barato, pero terminar de una sola vez con todo lo que sea la deuda que en este momento no nos está permitiendo entrar en los mercados financieros. Doctor, acceder a lo que es el pago de esta deuda pública obviamente que implica un endeudamiento para el país. ¿Estamos en condiciones de asumir un endeudamiento a corto o largo plazo de acuerdo a cómo se maneja la economía hoy? Claro, o sea, lo que hay es una deuda que no se pagó. Empecemos por ahí, o sea, Argentina no pagó su deuda en el 2001, defaultió deuda. Después se arregló una parte en el 2005, después se arregló hasta el 93% en el 2010 y quedó un 7% afuera. O sea, es plata que Argentina debía y sigue debiendo. Entonces no es que ahora va a haber nueva deuda, nos estamos endeudando nuevamente. No, ahora lo que se va a hacer es esa deuda que ya estaba, supongamos, son más o menos el cálculo, son 12.000 millones de dólares. Ya se deben 12.000 millones de dólares. Entonces lo que se va a hacer es, se va a pedir prestado para pagar eso. Es decir, lo que va a cambiar es a quién le debemos. En este momento le debemos a los famosos holdouts, que de vuelta... No importa ya a esta altura, o sea, hay que dar vuelta a la página con el arreglo lo mejor posible o lo menos peor, como se dice. Hay un dicho que dicen que el mejor acuerdo es aquel en el que no queda nadie conforme. Bueno, más o menos eso es esta situación, pero sí es fundamental para salir adelante dentro de los objetivos económicos que se ha puesto este gobierno, es salir adelante, era levantar el cepo, empezar a acomodar los precios relativos, que son las tarifas, arreglar con los holdouts, que también hay que terminarlo de una vez, y seguir con la inflación, con impuesto a las ganancias y con numerosas cosas más. Pero básicamente, respondiendo su pregunta, Mónica, no es que nos vamos a endeudar más de lo que ya estamos endeudados. Debemos 12.000 millones, bueno, vamos a pedirle prestado a otra gente 12.000 millones para pagarle a estos buitres y holdouts que les debemos. ¿Y este préstamo que solicitaríamos generaría interés a largo plazo? Porque sí, si no estaríamos ampliando la deuda. Todos generan intereses. Lo que pasa, y acá coincido con Julio, lo que pasa es que esto se tendría que haber arreglado hace mucho. Es como que usted que va al banco, deja de pagar y bueno, empieza a aparecer en el veraz. Y usted deja de pagar una deuda que sacó su padre capaz, y bueno, pero esa deuda está y la deben. Más allá de que se haya usado bien o mal, pero se debe esa plata en el banco. Usted la dejó de pagar y ya aparece en el veraz, o sea, no puede sacar plata en ningún otro lado. Usted no se va a parar frente al banco a decir, ustedes son unos buitres que me quieren cobrar la plata que les debo. Bueno, pero la sacó su padre, bueno, pero no importa, son unos buitres porque me quieren cobrar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tratar de solucionar ese problema y después más si la justicia ya le dio la razón al banco. Es decir, nosotros dijimos, bueno, queremos que el juez
de Nueva York sea el que nos juzgue, en este caso, el que arbitre. Bueno, y él dijo, tienen razón los acreedores. Toda deuda genera intereses. Lo que sí es claro es que los intereses punitorios que ha generado esta deuda que no hemos pagado están alrededor del 10%. Es decir, los buitres estaban muy cómodos mientras nosotros no le paguemos porque sus acreencias se incrementaban casi en un 10% anual. Tasas exorbitantes para lo que son economía o finanzas internacionales. Estamos hablando justamente de lo que dice el doctor Da Pena de finanzas internacionales, macroeconomía. Ahora, lo que quiere la gente es ir al súper y que dejen de subir los precios, de que no le suban el colegio, de que no le suban todo lo que es para la sobrevivencia diaria. ¿Esto va a permitir que se nivele la inflación? Una herramienta más que va a tener el gobierno. Hoy coincido obviamente contigo de que la inflación es un tema que nos apremia a todos. Hoy estamos comprando productos a precios nuevos con sueldos viejos porque todavía no se cobraron los aumentos de sueldo que estaban en su momento que se están negociando, por supuesto, en las convenciones colectivas y demás. Entonces, esto genera muchos desequilibrios, de alguna manera, que los están pagando y ya se está notando en la economía porque ya hay una retracción, cerca de un 10% que se va disminuyendo las ventas minoristas y las ventas en el país. Entonces, ese tipo de actividades nos va a perjudicar. Ahora, una inflación de un 30% es muchísimo para una economía en donde se está generando el crecimiento que nosotros queremos estamos buscando. Pero ¿qué pasa? Hay herramientas, hablando de macroeconomía, que para que la gente que tenga dinero no vaya al dólar, por ejemplo, para que no aumente demasiado el dólar, se aumentaron las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, la gente, todas las inversiones o todo ese dinero con exceso que anda dando vueltas en el mercado, va a los plazos fijos. Entonces, eso, por otro lado, es una herramienta que es negativa para cualquier emprendedor, para cualquier empresa pyme que quiera trabajar, porque hoy pedir un préstamo para crecer a una tasa de un 35, un 40% es una locura. Entonces, no beneficia. Creo que de alguna manera se tienen que ir acomodando o reacomodando las variables. Este va a ser un año, no va a ser un año fácil, un año con... Algunos hablan de un aumento de la recesión, otros aumentos que dicen que no vamos a llegar a una inflación de un 25%, que ya las variables están por encima de un 25%, pero bueno, creo que hay que esperar a que se negocien, que se reacomoden los precios relativos que estaban hablando, caso de tarifas y demás, que incidieron muchísimo en la tasa de inflación. Cuando eso se logre, evidentemente, y cuando la gente empiece a cobrar ya con los aumentos, la economía va a tomar otro color. Y por otro lado está el precedente de que puede llegar a venir dinero de afuera, y ese dinero de afuera hay que ver, que es la próxima discusión que se viene, en qué se va a gastar. Si va tocando varios temas, ¿no? Y me quisiera ir preguntando, ¿no? Pero con todo gusto. Y ese tema puntual, ¿no? ¿Será factible realmente que a corto plazo haya una inversión internacional para generar fuentes de trabajo, que es lo que realmente necesita este país de hace tanto tiempo? No, en el corto plazo no pasa nada. O sea, es como cualquier inversor que ve... Acá no es para ansiosos. Claro, lo que pasa es que estamos en el medio del río, en aguas turbulentas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los inversores o los empresarios a nivel internacional? Están viendo cómo salimos del río. Entonces, ahora no se van a meter porque estamos en el medio del río, es decir, no van a venir a decir, bueno, vamos con ustedes porque nosotros estamos en el medio del río. Cuando nosotros salgamos, cuando vean qué es lo que estamos tratando de hacer como argentinos, no más allá de un gobierno en sí, cuando vean lo que estamos tratando de hacer y vean que las cosas más o menos son como se decían que iban a ser y más o menos son previsibles, debería empezar a venir. Obvio que la inversión en sí es el capital más huidizo de todos en cuanto a que cuesta mucho que se asienten. Pero bueno, y complementando un poco lo que decía, para que la gente, lo que decía Julio, ¿no? Para que la gente entienda, la inflación es como el auto que va a toda velocidad. O sea, cuando uno acelera el auto va a velocidad. Bueno, acá ¿qué pasaba? El gobierno nacional gastaba más plata de la que tenía y le daba la maquinita, como se dice vulgarmente, es decir, emitía dinero para pagar eso. Eso generó inflación, es el acelerador del auto. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno actual ahora? Levantó el pie del acelerador, es decir, deja de emitir para pagar gastos. Ahora bien, ¿qué pasa? La velocidad del auto sigue.
ya no se acelera, pero sigue la velocidad. Ese es todo este aumento que estamos viendo. Más allá que también hay algún pícaro dando vuelta que sube los precios por las dudas, ¿no? En esta suba de precios también están las subas de tasa por el alto índice de inflación. Aquella gente que quiere acceder a un crédito hoy le es imposible. ¿Esta variable va a continuar? No, la idea es que de algún momento, si se normaliza y se estabiliza la inflación, la tasa de interés baje, porque el objetivo no solamente es decir, bueno, que vengan capitales de afuera después de ver cómo va la economía o de tomarle un examen a la economía, para darle un ejemplo más gráfico, simplemente también apostar a los inversores argentinos. Y los inversores argentinos, la gran preocupación es el capital de trabajo o las inversiones que pueden llegar a tener. Si nosotros tenemos una financiación muy cara, que en este momento es una financiación que va a cubrir a la especulación para que la gente, en vez de comprar dólares, vaya a plazo fijo, evidentemente eso no va a servir. Pero somos optimistas, yo creo que no va a ser ahora el mes de junio, como decía, mirá, después de junio, después del primer semestre esto va a mejorar. Creo que va a llevar más tiempo, las variables no son tan fáciles de acomodar. Cualquier medida económica que se toma, ya sea restricción del circulante, o sea, sacar dinero del mercado o aumentar las tasas de interés y demás, repercuten en la plaza o en el mercado después de 6 o 8 meses. Entonces, esperar de golpe un movimiento rápido, que de golpe aparezcan los inversores y se paren en las esquinas, quiero comprar esto, o sea, te estoy exagerando obviamente para que sea más gráfico el ejemplo, no va a ser fácil. Lo que sí podemos llegar o acceder a tasas de financiación más bajas, a las tasas que nosotros estamos teniendo. Estábamos teniendo préstamos a un 8, un 9, hasta un 10%, ahora quizás podamos llegar a tener préstamos a un 6 o un 8%. También está la posibilidad y la alternativa del Fondo Monetario Internacional, que está dando tasas muy bajas, pero bueno, evidentemente esto va a ser no una decisión desde la economía, sino va a ser una decisión desde la política. No nos olvidemos que el Estado necesita adquirir préstamos para mejorar obras de infraestructura, caminos, todo lo que sea para generar o ayudar a las inversiones privadas para que generen riqueza y puestos de trabajo. Entonces, si se entra con una financiación barata, evidentemente tendría que ser una decisión netamente política, que eso ya excede el razonamiento que nosotros podemos hacer desde la economía. Ahora, doctor, hablábamos del sector empresarial, ¿no? Usted ha trabajado mucho el año pasado sobre un estudio que ha realizado de cuál era la situación de las empresas en Salta. ¿Qué pasa con la empresa salteña? ¿Ha sentido este golpe de la economía? La semana pasada estábamos con el ministro de Trabajo y él decía que los índices no habían sido tan altos comparados con el año pasado en cuanto a despidos. ¿Usted qué experiencia tiene al respecto sobre estos dos temas? Primero un tema, ¿no? A la gente les recomendamos que no se endeude ahora. Justamente, al menos en mi caso, por lo que estamos hablando, las tasas están altas. Sí, vamos a hacer las recomendaciones. Las tarjetas, por ejemplo, que no compre mucho con tarjetas. Que no saque préstamos personales, o sea, no es el momento. De vuelta, esperemos, tampoco es que va a ser por años, pero estos 3 o 4 meses que no se endeude, porque las tasas de interés están muy altas, justamente por lo que estamos conversando, de que hay tasas de interés altas. O sea, que no le conviene endeudarse a nadie en este momento, ¿no? Y después, yendo a lo otro, Salta es una provincia pobre, empecemos por ahí. Salta ya tiene numerosos problemas y generalmente cuando se complica la economía hay ciertos sectores que son los que más se resienten. Usted dice que es una provincia pobre. ¿En los últimos años no hemos tenido algún crecimiento en esta materia? En comparación con las otras provincias no, es decir, lo que se ha mejorado ha sido a nivel nacional y nosotros hemos seguido, o aún hay estudios de la UNSA, hay estudios que dicen que hemos empeorado. Entonces, es una razón doble para cuidar el trabajo aquí en Salta. Generalmente los sectores que más se sienten afectados cuando andan las cosas más o menos son comercio y construcción. Ya la construcción acá en Salta ha estado dando señales de alerta de que están perdiendo fuentes de trabajo, es decir, se está despidiendo gente porque no hay obra. ¿Por qué no hay obra? Porque no hay plato, porque hay esta poca previsibilidad de qué es lo que puede pasar. Y el comercio es el otro gran sector en Salta que da mano de obra. Obvio que hay más, el agropecuario, el turismo, pero son los dos principales, el comercio y la construcción. Y bueno, se está sintiendo en esos casos, no por suerte en gran medida, pero sí, no es que están tomando gente. ¿Y usted notó que hubo despidos?
Los despidos se han anunciado. Todavía no tengo números de estos últimos 2 meses o de estas últimas medidas, pero los despidos, por lo que uno ha escuchado a los referentes, sobre todo sindicales, es que sí, que hubo, o sea, hay mano de obra que está quedando afuera, es decir, sobre todo en la construcción. Contador, hablábamos si la gente se endeuda, si no se endeuda. ¿Qué es lo que debiera hacer hoy aquella persona que tiene dinero ahorrado? Yo lo que le diría es que, bueno, si quiere comprar dólares como resguardo de valor, podría ser así, podría ser ponerlos en plazos fijos o comprar bienes tangibles. Bienes tangibles siempre van a ir aumentando con el aumento de la inflación. O sea, lo importante es, lamentablemente, lo tengo que decir... ¿Qué son los bienes tangibles, contador, para bienes aquellos que no se puedan saben? tocar. Un microondas, un lavarropa. Esto es un bien tangible, por ejemplo. Esto es un bien tangible que se pueda tocar. El esquema de decirte, bueno, lamentablemente nuestra moneda en los últimos 30 años han sacado casi 20 ceros, o sea, le han ido sacando ceros justamente por la misma inflación. Entonces, hoy tener dinero argentino es como que de golpe decís, sabes que hoy tenés 100 pesos y a fin de año vas a tener 75 pesos. Y eso es una pauta más que clara de que hay que comprar o hay que invertir. Así que yo sugiero que, bueno, o dólares, que no creo que el dólar aumente porque está con una flotación sucia, los están controlando demasiado al dólar, pero sí plazos fijos en este momento que está atado a una tasa de interés que uno ya sabe que está seguro. Y después, por supuesto, bienes tangibles que van siguiendo el aumento del precio por la inflación. ¿Es una buena inversión comprar hoy un bien mueble o un auto? Sí, yo complementaría un poco, ¿no? Lo que dicen es, o sea, lo que no conviene es guardar la plata bajo el colchón. Eso es lo que no le conviene a la gente, porque por esa plata se desvaloriza. Y este año ya estamos hablando de que va a estar en un 25 o 30%. Es decir, que si usted guardó, como dice Julio, guardó 100 pesos abajo el colchón, lo que compraba con 100 pesos a principio de año le va a alcanzar para 70 a fin de año. Entonces, lo que no le conviene a la gente es guardar la plata bajo el colchón. ¿Cuál es lo básico para hacer? Es hacer un plazo fijo en el banco donde cobra el sueldo o en el banco donde tiene una caja de ahorros, que están pagando más o menos un 30% anual, es decir, a 30 días, 60 días. O sea, usted deja la plata un mes, 2 meses y le pagan un 30% anual. Sería más o menos un 2,5 o un 2,8 mensual. Como para cubrirse, siempre partiendo de que la gente trabaja en algo y trata de cubrir sus pocos ahorros o sus muchos ahorros. En ese sentido, es esa la pauta, no tratar de ser aventureros y comprar acciones o nada que no esté bien en el tema. De vuelta, cubrir el dinero de la forma más simple posible. Sí. Ahora, hace rato hablábamos de lo que son las tarjetas de crédito y creo que es una recomendación decirle a la gente que debe pagar la tarjeta y no generar el interés a largo plazo. O sea, hay que pagar lo que se haya consumido, tratar de no deberle al banco, a la tarjeta, y si es posible comprar lo que se haga con cuotas fijas, que sean cuotas fijas, es decir, bueno, yo pago en un plan de 6, 8, 10 meses o lo que fuere con cuotas fijas. Eso te va a dar la tranquilidad de que todos los meses no vas a tener sorpresa, o sea, ya tenés un precio claro y exacto. Eso da la posibilidad y la pauta de que la gente se está cubriendo de alguna manera contra la inflación. Eso es para el que tiene. Y el que no tiene, trate de no endeudarse. O sea, el planteo es que si una persona gana 5.000 o 10.000 pesos, que gaste esos 5.000 o 10.000 pesos, que no se endeude, porque el endeudamiento va a tener que pagarlo. Lo mismo que pasa en una economía familiar, una economía en doméstica, pasa en el país. Si usted se endeuda, esa deuda la va a tener que pagar. Y mientras más tiempo pasa, cuando están ahora las tasas, evidentemente va a ser mucho más caro. O sea, todo se cobra. Uno lo pagan y otros no lo pagan, pero todo se tiene que pagar. Y todos debemos pagar. Hablando de las economías familiares, ¿qué pasa con nuestra economía familiar, lo que hace a la provincia? ¿Tenemos una provincia equilibrada, contador, con respecto a lo que usted puede conocer de los manejos que se hacen en cuanto a pago de proveedores, las inversiones, las obras y demás? No, la provincia no escapa a la situación general. La situación general es que hubo un cambio de gobierno y se han parado numerosas obras que eran con fondos nacionales. Después tampoco escapa a esta situación inflacionaria, es decir, creo que han negociado, han cerrado en un 25% o en un 20% por los 6 primeros meses. Es decir, la provincia, como todas las demás provincias, juegan en una cancha que las reglas las define Nación. Ahora, justamente, ¿por qué estamos conversando? Porque Nación está tratando de definir
unas nuevas reglas que sean más previsibles y que sean sinceras para que todos entiendan cómo vamos a jugar ahí adentro. Yo creo que no escapa, de vuelta, no es de las provincias que tienen más fondos, no es de las provincias que tienen menos fondos, es una provincia de mitad de tabla, diríamos en términos futbolísticos. Y una aclaración con respecto a la deuda. No es malo endeudarse, lo que pasa es para qué se endeuda uno. Y si uno tiene recursos para pagarlos o no. Por supuesto, lo que nosotros decimos, ahora no conviene endeudarse porque las tasas son altas, pero muchas veces uno escucha en la calle o en los medios que dicen, no, de vuelta endeudarnos y endeudarnos. Si usted se va a comprar una casa y saca un hipotecario, se está endeudando más o menos, supongamos que gana 10.000 pesos, un crédito de 1 millón de pesos se está endeudando en más de 100 veces su sueldo. Y no es malo, pues se está comprando una casa. Ahora bien, si usted se está endeudando para irse de viaje, para salir a cenar, para comprarse ropa, para gastos que no hacen realmente a capitalizarse, no es bueno. De vuelta, por eso, el hecho de tomar o no deuda, ya sea a nivel familiar o a nivel país, no es ni malo ni bueno. Lo que importa es para qué se utiliza ese dinero. ¿Usted qué visión tiene de nuestra provincia, contador, en cuanto a la economía? Bueno, yo creo que es coincido con Lucas, que es una provincia que está en la mitad de la tabla, pero yo soy muy optimista porque esta provincia tiene una riqueza potencial muy fuerte en recursos naturales y en recursos humanos. ¿Lo supimos explotar? No las estamos supiendo explotar, nos está faltando un poco más de imaginación, un poco más de que el empresario arriesgue un poquito más y genere nuevos emprendimientos, darle valor agregado a todo lo que se está produciendo. Creo que es una de las provincias más ricas que tiene el país, así que el planteo y el desafío, por supuesto, es apostar a esta provincia y seguir avanzando. Y un poco lo que decía Lucas, que esa es la discusión que se viene, en qué se va a gastar el dinero que se va a prestar. Si va a ser para cubrir lo que se está gastando de más, yo personalmente estoy totalmente en contra. Si es para pagar fiestas, no. Para pagar fiestas, no. Si es para decir, vamos a cobrar inversiones y demás, sí. Pero ahora, el otro planteo, poniéndome del otro lado del mostrador, es decirte, bueno, pero nosotros tenemos un déficit de un 7% de PBI. ¿Qué significa que estamos gastando más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un ajuste general y vamos a disminuir ese 7%? ¿O vamos a seguirlo manteniendo y lo vamos a hacer en forma gradual? Este gobierno eligió hacerlo en forma gradual. Entonces, vamos a seguir con una inflación medianamente controlable para llegar a los 4 años de gestión a una inflación de un dígito, y por supuesto los gastos se van a ir disminuyendo también en forma gradual. El otro plan, como decía el gobierno, nosotros no tenemos plan B, yo creo que sí tienen plan B. El plan B es un hiperajuste y bajar los gastos de todo. Ese que con esto estaría subsanado prácticamente. Según dijeron que con esta medida de aprobada estaría subsanada. Le ha dado un espaldarazo político muy fuerte a este gobierno, no solamente el gobierno, sino no solamente el partido gobernante, sino la mayoría de los otros partidos, incluso con sorpresa varios legisladores del partido opositor también apoyaron. Porque el problema no solamente pasa por ser un problema de convicción si se debe o no se debe, sino cuál es la realidad de cada una de las provincias. Cuando Argentina salga del default, Argentina va a poder pedir préstamos y cada provincia tiene una realidad totalmente distinta y con problemas muy serios de caja. Y Me quedo sin tiempo, pero quiero hacer la última pregunta. Doctor, ¿hemos recuperado la seguridad jurídica que se había perdido? No, pero para eso faltan años. O sea, es como en el noviazgo, o sea, se construye día a día, más allá de lo que uno diga son los hechos, los que corroboran o no que lo que uno dice se mantiene en el tiempo. Yo creo que hay una intención, o sea, más allá... ¿La política mató esta confianza? Yo no creo que la política, yo creo que ciertas cuestiones cortoplacistas, es decir, esa ventaja... Y esa discusión de ideologías cuando somos un país que la verdad tenemos tantos problemas, es como que usted vaya a barrio Asentamiento La Paz o ahora Parque La Vega y se ponga a hablar de ideologías. La gente quiere casa, quiere tener plata para comprarle un pañal al chico y después poder comer más o menos normalmente todos los días. O sea, de vuelta, yo creo que en los últimos años se entró en una discusión ideológica que no hizo bien. Y en economía hay que ser prácticos, así como usted es práctico en la economía de su casa, hay que ser prácticos a nivel general. Yo creo que esa es la línea más o menos que se ha planteado. Esperemos, yendo a su pregunta,
¿Se cumplirá esto? ¿Va a haber seguridad jurídica? Esperemos que sí, porque todos vivimos acá. O sea, yo no quiero que fracasen para decir fracasaron. ¿Por qué? Porque se nos van los años, se nos va la vida y seguimos dando vueltas. Le ponemos una cuota más de esperanza al país hoy día entonces. Por supuesto que sí. Contador Julio Moreno, muchísimas gracias. Doctor Lucas Da Pena, muchísimas gracias por su tiempo. Tiempo de pausa acá en día de miércoles y ya volvemos.